Nos encontramos en la página 90. Aquí tenemos el ejercicio 12. Recuerden que estos problemas vienen de la página 89, que es resolución de problema aplicando lo que son las ecuaciones cuadráticas y las parábolas. Entonces vamos a resolver este problema que dice de la siguiente manera. Se lanza un objeto verticalmente hacia arriba desde lo alto de un edificio de 399 pies con una velocidad inicial de 160 pies por segundo. Su distancia de dt en pies sobre el suelo después de t segundos está dada por la ecuación de dt igual a menos 16t cuadrado más 160t. Aquí tienen que colocar una t, tienen que llevar aquí la variable t, más 399. Nos pide determinar la altura máxima que alcanza el objeto. Entonces, como tenemos ya aquí la ecuación cuadrática que se determina ya a partir, dice aquí que después que se lanza el objeto, después de t segundos, esa ecuación determina cuál va a ser la distancia en función del tiempo. Entonces, como ya aquí tenemos la ecuación, desde esta ecuación nosotros podemos determinar cuál sería la altura máxima. Recuerden que esta ecuación, su gráfica es una parábola. Una parábola que puede abrir hacia arriba o que puede abrir hacia abajo. ¿Cómo yo sé si abre hacia arriba o hacia abajo? Dependiendo del signo del coeficiente de t cuadrado o de la variable al cuadrado. Como es negativa, eso significa que esta parábola va a abrir hacia abajo. Es decir, es una parábola que va a ser así, va a abrir hacia abajo. Como ella abre hacia abajo, va a tener un punto que va a ser el punto más alto, y esto nosotros le estamos llamando vértice, ¿verdad que sí? Perfecto. Entonces, ese punto nosotros vamos a poder calcularle sus coordenadas, tanto la coordenada X como la coordenada Y. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a tomar esta ecuación, menos 16t cuadrado más 160t más 399. Ustedes saben ya que aquí menos 16 es A, 160 es B y 399 es C. Entonces, ¿qué sucede? Vamos a calcular el vértice de esa parábola. Recuerden que esto va a ser, esta es la ecuación de una parábola, y las parábolas van a tener un punto que va a ser el más alto o el más bajo. Como esta abre hacia abajo, vamos a obtener el punto más alto. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuáles serían las coordenadas? Aunque las coordenadas las podemos colocar como XY, aquí vamos a utilizar las variables t. Es decir, como estamos trabajando en función de t, la variable x, en vez de colocar x, vamos a colocar t, es decir, sería el tiempo. Y la coordenada y sería d de t. Sería d de t. Es decir, que vamos a buscar primero el tiempo, es decir, a cuántos segundos ella alcanza su altura más alta. Y después que tengamos el tiempo, vamos a conseguir esa distancia. Bien, entonces recuerden que la variable x, que en este caso es t, se obtiene por medio de esta fórmula, menos b sobre 2a. Entonces, eso será igual a menos b. ¿Quién es b? b es 160 sobre 2a. ¿Quién es a? Menos 16. Entonces, vamos a tener lo siguiente, menos 160. Bueno, aquí tenemos menos por menos, eso va a dar más. Entonces sería 160, 2 por 16 serían 32, y 16 sobre 32 es igual a 5. Entonces, ese 5 es tiempo. Es decir, que la altura máxima, ella la va a alcanzar a los 5 segundos después que se lanzó ese objeto. De tal manera que ya nosotros tenemos aquí el tiempo, aunque no nos piden el tiempo, pero lo necesitamos para conseguir la distancia máxima, que es lo que pide el ejercicio, la altura máxima. Entonces, ¿cómo yo consigo la altura máxima? Buscando a d de t. d de t sería la función que tenemos aquí, esta sería d de t, pero la vamos a evaluar para un tiempo igual a 5. Es decir, donde esté t, vamos a colocar 5. Entonces, la función es menos 16. En vez de t, colocamos 5.
al cuadrado más 160t, colocamos 5, más 399. Entonces eso va a ser igual, resolvemos las potencias primero, menos 16, 5 al cuadrado es 25, más 160 por 5, 160 por 5, eso nos da 800, más 399. Entonces, menos 16 por 25, eso nos da menos 400. Entonces, menos 400 más 800 más 399 nos da 799. Es decir, que DDT evaluado en 5 segundos nos da 799. Entonces, ¿qué significa eso? Si nosotros dibujamos esa parábola, nosotros podemos hacer una gráfica para analizarla. Imaginémonos que tenemos esto. Aquí sería T, esto sería DDT. Entonces a los 5 segundos, imaginémonos que los 5 segundos están aquí. Y recuerden que el vértice se encontraría en 5,799. Ese sería el vértice, el punto más alto de esa parábola. Imaginémonos que 799 se encuentra aquí. Entonces, ese vértice sería este. Este sería el punto más alto. Entonces, ella va a ir bajando para acá. Bien. Entonces, este punto me dice que a los 5 segundos, ella alcanzó una altura de 799. En este caso estamos trabajando con pies. Pero no solamente que alcanzó 799, sino que esa fue la altura más alta. Es decir, ¿cuál fue la altura máxima que alcanzó el objeto? Como este es el punto máximo, el vértice, el punto más alto, aquí tenemos que en t segundos, 5 segundos, ella alcanzó esa altura, que es la altura máxima. De tal manera que la altura máxima fue de 799 pies. Bien, y ahí entonces resolvimos este problema. Ok, vamos al ejercicio número 13. Aquí tenemos otro problema que dice de la siguiente manera. Cada punto P del segmento de recta entre los extremos 3,0 y 0,6 determina un rectángulo de dimensiones X por Y. Ver la figura. Determina las coordenadas de P, intersección de la recta y el rectángulo, que produzcan el rectángulo de área máxima. ¿Qué es lo que nos piden aquí? Vamos a analizarlo para que se entienda. Siempre es importante cuando vamos a resolver problemas entender qué es lo que se está pidiendo y cuáles son los datos que nos dan. Lo que nos están diciendo es, este rectángulo es un rectángulo que está inscrito en un triángulo rectángulo. Me piden a mí que ese punto que está aquí, yo tengo que calcularlo. Ese punto es un punto de intersección de la recta, que es esta, y el rectángulo que está inscrito en el triángulo rectángulo. Este rectángulo, recuerden que se le puede calcular el área sería base por altura, y me están pidiendo en qué punto de la recta yo voy a tener un rectángulo inscrito cuya área sea la área máxima. Entonces lo que tengo que buscar es las coordenadas de ese punto. ¿Dónde están las coordenadas de ese punto? Que determine o que me pueda dar el área de un rectángulo que esté inscrito, pero que esa área sea máxima. Eso, en pocas palabras, en resumen, eso es lo que tenemos que calcular. Entonces, por donde tenemos que arrancar es por lo siguiente. Como estamos trabajando con área, recuerden que el área es igual a base por altura. Pero aquí la base sería X y la altura sería Y. Es decir, que el área sería X por Y. Eso es por un lado. Bien. Entonces,
Por otro lado, vamos a analizar lo siguiente. Miren, ese triángulo, fíjense que el rectángulo está inscrito dentro de un triángulo rectángulo. Mire aquí, ese triángulo rectángulo que está aquí, es el rectángulo está inscrito en él. ¿Cuál es la altura de ese triángulo? Si ustedes ven ese punto es 0,6. Eso significa que ese triángulo que está aquí, ese triángulo de ahí a ahí, mide 6. Y la base de ese triángulo, fíjese que ese punto aquí es 3,0. Eso significa que la base de ese triángulo, de aquí hasta acá, mide 3. ¿De acuerdo? Pero ¿qué sucede? Aquí también hay otro triángulo. Mire, ese triángulo que está aquí, ese triángulo también es un triángulo que es semejante al que está afuera. Es decir, este triángulo que está aquí es semejante al de afuera. De tal manera que si el triángulo mayor mide 6, ¿cuánto mide esa altura de ese triángulo? Bueno, esa altura de aquí a aquí sería los 6 menos y del cuadrado o del rectángulo. Es decir, que esa altura aquí, de aquí a aquí, sería, vamos a ponerlo aquí, 6 menos y. Verá, de aquí a aquí, eso es 6 menos y. Es decir, la altura del triángulo más grande, restándole esta altura del rectángulo. ¿Verdad que sí? Ok, esto también aquí sería X. Muy bien. Entonces, como este triángulo pequeño es semejante a este triángulo grande, yo puedo realizar una proporción. Yo puedo realizar una proporción entre ellas dos, diciendo lo siguiente. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, la altura del triángulo pequeño, que es 6 menos y, dividido entre la base de ese mismo triángulo, que es X, es igual, yo puedo decir que es igual porque, vuelvo y repito, son semejantes, es igual a la altura del triángulo más grande, que vale 6, dividido entre la base del triángulo más grande, que mide 3. Entonces aquí yo acabo de realizar una proporción y en esta proporción yo voy a despejar la variable y. Entonces primero tenemos que multiplicamos en cruz 6 menos y por 3. 6 menos y por 3 va a ser igual. Ahora multiplicamos 6 por x, eso me da 6x. Entonces multiplicamos 3 por 6, que son 18, menos 3 por y, que es 3y, eso es igual a 6x. Ahora tenemos que despejar la variable y. Entonces, este 18, que está positivo, pasa a negativo. Tendríamos menos 3y igual a 6x menos 18. Entonces, este menos 3 que está multiplicando pasa dividiendo. Entonces tendríamos que y es igual a 6x menos 18 dividido entre menos 3. Entonces y es igual, 6 entre menos 3 es igual a menos 2. X menos por menos es igual a más. Y 18 entre 3 es igual a 6. Bien, entonces aquí yo tengo una ecuación donde yo digo que y es igual a menos 2x más 6. Entonces, ¿qué yo voy a hacer? Vamos a tener esta ecuación. Vamos a colocar esta que sea la número 1 y esta que sea la número 2. Entonces, voy a sustituir 2 en 1. 2 en 1. Entonces, el área es igual a x por y, pero dijimos que y vale menos 2x más 6. Bien, que es igual, x por menos 2x es igual a menos 2x al cuadrado. X por 6 es igual a 6x. Y acabo de obtener una ecuación cuadrática. Entonces, con esa ecuación cuadrática es donde yo voy a conseguir resolver este problema. Entonces, recuerden que menos 2 es A, 6 es B, y C, como no tengo aquí término independiente, va a ser igual a 0. Pero yo no voy a necesitar a C. Es decir, yo voy a resolver con A y B. Entonces, recuerden que yo necesito ese punto. Ese punto aquí es un punto que tiene coordenada x, y. ¿Verdad? Entonces tengo que buscar qué valor va a tener x. Recuerden que x
Como voy a utilizar, vamos a colocar aquí, vamos a colocar el vértice. Ese vértice va a tener coordenadas X y Y. ¿Por qué pongo vértice? Porque estamos buscando el máximo, en qué punto esa ecuación me da los valores máximos. Esta es una ecuación, fíjese que dice que su variable, que tiene mayor grado, tiene como que coeficiente un número negativo, igual que el ejercicio anterior. Eso significa que eso nos va a dar una parábola que va a abrir hacia abajo y va a tener un punto máximo también. Bien, ok, entonces, ¿cuáles serán las coordenadas de ese punto máximo? Bueno, la coordenada X va a ser igual a menos B sobre 2A. Menos B sería menos, B sería 6, dividido entre 2A, A es menos 2. Entonces tenemos menos por menos es más, esto nos va a dar positivo, entonces 2 por 2, 4, sería 6 sobre 4. Entonces tenemos mitad de 6, 3, mitad de 4, 2, y eso nos va a dar 3 medios. Entonces yo acabo de encontrar ya la coordenada X de ese punto donde el área de ese rectángulo inscrito va a ser máxima. ¿Qué me está faltando? La coordenada Y. Recuerden que la coordenada Y va a ser igual a la función f evaluado en X. Entonces, ¿cuánto vale X? X vale 3 medios. Entonces vamos a resolver. Vamos a buscar el valor de esa función para X igual a 3 medios. Entonces, donde esté X, colocamos 3 medios. Entonces tenemos menos 2. X cuadrado sería 3 medios al cuadrado. Más 6X. En vez de X pongo 3 medios. Entonces Y va a ser igual. 3 medios al cuadrado sería. Tenemos aquí menos 2. 3 al cuadrado es 9. 2 al cuadrado es 4. Más. Aquí tenemos 6 por 3, 18. 18 entre 2 igual a 9. Entonces aquí tenemos menos 2 por 9. Eso es menos 18. Menos 18 sobre 4. Más 9. Y eso va a ser igual. Vamos a hacerlo directo en la calculadora. Menos 18 sobre 4. Más 9. Y eso nos da 9 medios. 9 medios. Entonces, ¿qué significa? Que las coordenadas de ese vértice, es decir, de esa parábola, recuerden que esta es la ecuación de una parábola que abre hacia abajo. Ese punto máximo tiene como coordenadas 3 medios, 9 medios. Entonces, esas coordenadas de ese vértice son las coordenadas que me permiten determinar precisamente las coordenadas, intersección de la recta y el rectángulo que producen el rectángulo de área máxima. Entonces, ¿cuáles serán estas coordenadas? Estas coordenadas serían 3 medios, 9 medios. Bien, y aquí entonces ya tenemos resuelto este segundo problema. Vamos al tercer ejercicio. Aquí nos dice lo siguiente: al recortar cuadrados idénticos de cada esquina de un cartón rectangular y plegar las pestañas resultantes, se puede hacer una caja abierta. Si el cartón es de 15 pulgadas de largo y 7 y 8 pulgadas de ancho, y los recortes de cuadrados son de X pulgadas por X pulgadas, encuentre el volumen de la caja cuando el área de la base es mínima. Entonces, aquí tengo un dibujo para que más o menos ilustrar un poco de qué es lo que se trata. Es una lámina. Se piensa recortar cuadrados pequeños de los bordes para nosotros entonces crear una cajita que pueda tener cierto volumen. Nos dice que esa lámina tiene 15 pulgadas de largo y tiene 8 pulgadas de ancho. Bien, entonces nos piden encontrar el volumen de esa caja. Entonces, como estamos trabajando con volumen, lo primero que tenemos que colocar la fórmula principal. Recuerden que el volumen es área de la base por altura. Pero ¿cómo escribo eso? Sería, por ejemplo, el largo por el ancho. Vamos a poner aquí ancho. Y se multiplica por la altura. La altura sería, cuando quitemos esas láminas en las esquinas,
que se levante esa cajita, entonces vamos a tener una altura que va a ser X. Entonces, vamos a analizar algo. Bien, ¿de cuánto es el largo? Recuerden que se están quitando esos cuadritos que están aquí. Esos cuadritos de la esquina, vamos a colocarle esta variable, X. Esto sería X aquí. Esto sería X. Esto sería X y esto sería X. Bien, si le quitamos estos pedacitos, esos cuadrados de la orilla, entonces ya el ancho va a ser de aquí a aquí, porque ya no podemos contar desde el extremo de afuera. Eso significa que ahora el largo de esta lámina, si contamos desde aquí hasta aquí, de aquí a aquí, ¿cuánto sería? Sería igual a 15, quitándole o restándole las esquinas que se están cortando. Como quitamos X y X, entonces sería 15 menos 2X. Este sería ya el largo de esa lámina si quitamos esos cuadritos del lado X. El ancho aquí también va a pasar lo mismo, porque si no tenemos este lado de aquí y no tenemos esto, entonces el ancho, que va a ser de aquí a aquí, de aquí a aquí, ese ancho sería 8 menos, si le quitamos estos cuadritos, si quitamos X, entonces sería 8 menos 2X. Este sería el nuevo ancho de esta lámina si quitamos esos cuadritos. De tal manera que vamos a tener ahora un largo que será este de la lámina, y en vez de 8 vamos a tener 8 menos 2X. Entonces, ¿cuál sería el volumen? El volumen sería igual el largo, que sería 15 menos 2X, por el ancho, que sería 8 menos 2X, por la altura, que serían los X que estamos quitando. Bien, ok, entonces aquí es que nosotros vamos a trabajar. Este sería el volumen, tomando en cuenta los valores que nosotros tenemos de la lámina. Ahora, aquí hay algo que tenemos que hacer. Miren, este producto, para que pueda ser válido el resultado, recuerden que el volumen es una magnitud y las magnitudes siempre son positivas, tienen que dar mayor que 0. Entonces, nosotros no podemos colocar cualquier X aquí. Nosotros tenemos que tratar que esos X, cuando nosotros utilicemos un valor en X, no nos dé 0 aquí, ni nos dé 0 aquí, ni nos dé 0 aquí. Entonces, X no puede ser cualquier número. Entonces, tenemos que saber cuáles son los valores de X que me permitirán tener un valor positivo del volumen. Entonces, voy a hacer aquí este trabajo. Voy a hacer esto aquí en un ladito. Entonces, para este valor de 15 menos 2X, para que esto me dé mayor que 0, vamos a decir que eso es mayor que 0. Entonces, vamos a despejar a X. Entonces, este 15 que está sumando pasa restando. Tendría entonces menos 2X mayor que menos 15, ¿verdad? Entonces, ese menos 2 que está multiplicando lo paso dividiendo. Eso va a cambiar el signo de mayor a menor. Entonces, tendría que X es menor que menos 15 sobre menos 2. Entonces, X tiene que ser menor, menos por menos más. 15 entre 2 sería 7.5. Bien, eso significa que para yo no tener 0 aquí, para que eso me dé mayor que 0, recuerden que no puede ser 0, porque si tengo 0, todo es 0. Y no existe volumen igual a 0. Si dice volumen igual a 0, significa que no tiene volumen. Sin embargo, esta cajita sí va a tener volumen. Por eso estamos evitando los ceros aquí. Entonces, para que no me dé 0 aquí, X tiene que ser menor que 7.5. Por otro lado, aquí también tengo que analizar dónde puedo aquí tener un valor mayor que 0. Entonces, lo que hacemos es lo mismo. Tenemos 8 menos 2X. Decimos que eso es mayor que 0. Despejamos a X. Este 8 que está sumando lo pasamos restando. Tenemos menos 2X mayor que menos 8. Ese menos 2 que está multiplicando lo pasamos dividiendo. Eso cambia de mayor a menor. Tendríamos menos 8 sobre menos 2. Entonces tendríamos que X es menor, menos por menos más, y 4 entre 2, 8 entre 2 es igual a 4. Entonces, para yo evitar el 0 aquí, para que este valor sea mayor que 0,
aquí x tiene que ser menor que 4. Bien, en el caso de x, ahí es sencillo. Ese x tiene que ser mayor que 0, simplemente. Bien, mayor que 0. Entonces, si yo tengo aquí tres valores de x distintos, yo tengo que buscar un valor de x, un intervalo de x, donde los tres juntos me garanticen un valor mayor que 0. Porque yo acabo de hacerlo de manera individual. Pero yo tengo que tener un intervalo que sea la intersección de esos tres. Entonces, vamos a hacerlo de manera gráfica para que entiendan bien lo que vamos a hacer. Por ejemplo, vamos a hacer tres rectas. Tenemos tres segmentos aquí, ¿verdad? Vamos a suponer que aquí aquí tenemos a 7.5. 7.5 está aquí. Vamos a suponer que aquí tenemos 4. Aquí tenemos el número 4. Y 0 está por aquí. El 0 está por aquí. Entonces, para este primer intervalo, o para esta primera desigualdad, ¿dónde es válido? Vamos a tomar la primera recta para graficar esta desigualdad. Los x menores que 7.5, 7.5 está aquí y los menores están para acá. Bien, es decir que esta desigualdad se cumple para todos los x que están en esa área sombreada. Bien, vamos ahora a ver en la segunda desigualdad, los x menores que 4. Aquí tenemos a 4, ¿verdad? Entonces, si aquí tenemos a 4, esta desigualdad se cumple con todos los menores que están para acá, ¿verdad? Hasta menos infinito. Y para la tercera, x mayor que 0, 0 está aquí, los mayores que 0 están a la derecha, es decir, que se cumple para todos los x que están para allá. Entonces, si ustedes miran la gráfica, ¿en qué intervalo es donde se cumplen las tres desigualdades? Bueno, fíjese que aquí la área sombreada, aquí se cumple, para la primera se cumple de aquí a aquí, para la segunda también se cumple de aquí a aquí, y para la tercera se cumple de aquí a aquí. Fuera de ahí hay problemas. Por ejemplo, aquí se cumple, aquí no, aquí sí, y para este lado, aquí se cumple, aquí no. Es decir, que donde se cumplen las tres desigualdades simultáneamente, es decir, lo que se conoce como la intersección de ellas, es de 0 a 4. De 0 a 4. Eso significa que el volumen se va a producir, o vamos a tener un valor que se va a cumplir en el volumen mayor que 0, si, lo voy a colocar aquí, si x se encuentra entre 0 y 4. Entonces, el volumen tiene que estar entre 0 y 4. Entonces, x tiene que ser un valor que se encuentra en ese intervalo. Bien, ok. Si no entendieron mucho, entonces le pueden dar review al video y así lo ven un poquito ya más tranquilo. Bien, ok. Entonces, lo que nos toca ahora es resolver estos productos que están aquí. Vamos a multiplicar. Vamos a dejar este de adelante igual. 15 menos 2x. Aquí multiplico 8 por x es igual a 8x. Menos 2x por x será igual a menos 2x cuadrado. Ahora vamos a multiplicar aquí. 15 por 8x es igual a 120x. 15 por menos 2x cuadrado es igual a menos 30x cuadrado. Ahora menos 2x por 8x es igual a menos 16x cuadrado. Ahora menos 2x por menos 2x cuadrado será igual a 4x a la 3. Bien. Y esto va a ser igual. Vamos a sumar aquí. Mire, se puede hacer esta suma. Y al mismo tiempo voy a reorganizar. Voy a colocar las que tiene mayor grado delante. Entonces sería 4x al cubo. Menos 30x cuadrado menos 16x cuadrado sería igual a menos 46x al cuadrado. ¿Verdad? Y 120x lo coloco al final. Bien. Ok, entonces ahora tengo una nueva fórmula para el volumen. Bien, aquí tenemos que hacer algo. Yo sé que en este curso no le han hablado de derivadas,
pero para hacer este ejercicio necesariamente tengo que derivar esa fórmula. Entonces, si tengo el volumen, la derivada que se escribe así, V', sería igual a lo siguiente. Si hacemos la derivada, entonces sería 3 por 4, 12. X se le baja un grado, de tercer grado bajado a segundo grado, menos, ahora multiplicamos 2 por 46, eso me da 92. El grado baja también en 1, sería X, más, y aquí la derivada de 120x es 120. X no se coloca. Bien, entonces ya yo tengo la derivada de esa función. ¿Por qué tuve que hacer la derivada? Para yo obtener una ecuación de segundo grado. Y así entonces yo puedo buscar, en este caso, tengo que buscar el mínimo. Porque fíjese que esta ecuación de la derivada, el coeficiente de la variable al cuadrado es positiva. Eso significa que eso es una parábola que abre hacia arriba de esa manera. Abre así. En vez de tener un punto máximo, como vimos en los ejercicios anteriores, vamos a tener un punto mínimo. Bien, entonces ya con ese punto mínimo, yo voy a conseguir el vértice de ese punto, que sería x, y, o x, f de x, que es lo mismo. Bien, en vez de poner y, puedo poner también f de x. Entonces lo que me interesa aquí es el x. Es ese x que está ahí. Desde que yo consiga ese x, entonces puedo trabajar con el volumen. Y ya entonces terminamos el ejercicio. Bien, entonces, ¿cómo yo consigo el x aquí? Recuerden que x, la coordenada x, yo la consigo con menos b sobre 2a. Entonces, menos, ¿quién es b? Recuerden que este es a, este es b y este es c. Entonces sería b, que es menos 92, sobre 2a. A es 12. Entonces vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener menos por menos igual a más. Entonces 92. 2 por 12 son 24. Entonces x va a ser igual. 92 entre 24 es igual a 3.83. Bien. Entonces ese es el valor de x que me va a ayudar a encontrar el volumen de esa cajita. El volumen de la caja cuando el área de la base es mínima. Recuerden que ese x es de un punto mínimo, es decir, del punto más bajo. Y también fíjese que ese x se encuentra dentro de ese intervalo. Es decir, recuerden que x tiene que ser de 0 a 4. Y este x se encuentra ahí. Fíjese que vale 3.83, es decir, que se encuentra en ese intervalo. Eso significa que el volumen no me va a dar 0, ni me va a dar un valor negativo. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Ya como puedo utilizar esta ecuación, yo puedo ya trabajar directamente calculando el volumen. Entonces el volumen va a ser igual, donde esté x aquí, voy a colocar 3.83. Entonces sería 4 por x al cubo, es decir, 3.83 al cubo, menos 46x cuadrado, es decir, 3.83 al cuadrado, más 120 x es 3.83. Ok, entonces va a ser igual. Vamos a la calculadora para hacer esto ya un poquito más rápido. 4 por 3.83 al cubo, eso me da 224.72 menos, vamos ahora a resolver esto, 46 por 3.83 elevado a la 2, eso me da aquí 674.76 más, ahora tenemos 120 por 3.83, eso nos da 459.6. Entonces el volumen va a ser igual, ahora realizamos esta resta, 224.72 menos 674.76 más
459.6. Eso nos da 9.56. Como estamos hablando de volumen, el volumen lo estamos midiendo aquí en pulgadas. Entonces sería 9.56 pulgadas cúbicas. Porque el volumen son 3 dimensiones. Eso significa que tenemos que elevarlo al cubo. Bien. Ok, entonces este sería el volumen de esa caja cuando el área de la base es mínima. Como buscamos un punto mínimo aquí, ese X es la coordenada X de ese punto mínimo. Bien. Ok, sé que estos ejercicios al principio quizás no lo entienden muy bien. Hay que repasarlo un poco, hay que trabajar esos temas, pero el objetivo se cumplió. Bien. Así que ya ustedes saben, jóvenes, les invito a que se suscriban a nuestro canal, comenten, háganos preguntas, déjenos saber cómo les está yendo en el curso. Y también pueden darnos un like, denle me gusta al video, a los videos que ustedes han estado trabajando. Denle like, eso nos ayuda mucho, nos motiva a seguir trabajando. Bien, nos vemos en el siguiente video.